Hola amigos, bienvenidos a la presentación Bakelita, Industria y Modernidad en el Diseño de Cámaras Fotográficas 1930-1960. Lo primero de todo, quiero comentar que me ha sido una presentación difícil de realizar, de hilar, porque cuando hablamos de cámaras de baquelita, no estamos hablando de un tipo concreto de cámaras, ni de una nacionalidad, ni de un tipo de diseño. Estamos hablando de un material y por lo tanto es difícil establecer un discurso alrededor de ello. Espero que os guste lo que he hecho. La baquelita es el primer plástico obtenido enteramente por síntesis química, sin partir de un polímero natural. Antes de 1907 había plásticos, pero se derivaban de sustancias naturales modificadas químicamente. Por ejemplo, el celuloide o el rayón derivaban de la celulosa natural. En 1907, el químico belga Leo Hendrik Baekeland, de ahí su nombre, estaba intentando buscar un sustituto sintético a la goma laca, una resina natural que funcionaba muy bien como aislante eléctrico, pero era muy limitada y muy cara. Mientras investigaba las reacciones entre el fenol y el formaldehído, tratando de controlar esta síntesis, se encontró con una resina estable y muy útil industrialmente. Es uno de los primeros polímeros sintéticos termoestables, es decir, que aguanta hasta 200 gramos. El éxito de Bakelita no solo transformó la industria, sino que también la vida de su creador. Bakeland se convirtió en unos grandes ejemplos de inventor empresario del siglo XX, llegando a ser multimillonario gracias a la explotación industrial de este material. Su impacto fue tal que fue portada de la revista Time el 22 de diciembre del año 24. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la medalla Franklin de 1940, que es uno de los galardones científicos más prestigiosos de su tiempo. Pero es que además no solamente fue un inventor práctico, sino también fue un pensador de la industria química con la publicación de muchísimos artículos y libros. ¿Qué ventajas tiene fabricar en baquelita? Pues mira, la primera es que las materias primas son muy baratas. Se producen a partir del fenol y el formaldehído, que son sustancias que ya tenían, que se fabricaban a gran escala en la industria química a comienzos del siglo XX. No dependían de elementos naturales escasos ni caros. En segundo lugar, era un proceso industrial relativamente sencillo, em, lo que permitía producir una resina a grandes cantidades que además se podía prensar en moldes con muy poco trabajo manual. Es un polímero termoestable, resistente al calor y buen aislante eléctrico, por lo que las piezas duran mucho y sustituían a materiales muy caros como la cerámica, el metal o la goma laca. Además es muy dura, una vez moldeada es un material resistente que permite hacer objetos muy variados. Pero no todo son ventajas. Es muy frágil y pensaréis, si acabas de decir que es muy dura. Sí, es muy dura, pero y resiste al calor, pero no soporta bien los impactos fuertes. Tiende a romperse o a agrietarse y no es excesivamente flexible. Otra desventaja es que no es reciclable. Es decir, si el molde se estropea, se rompe, la pieza tiene algún golpe, no se puede volver a fundir. Además tiene limitaciones estéticas, generalmente tiene que ser colores oscuros, marrón, negro, granate y con el tiempo suele perder el brillo. También es el peso, es un material pesado, entonces si se hacen piezas curvas no huecas, eh, al final tiene un peso demasiado elevado. Y luego tiene un proceso de fabricación muy lento. Su producción requiere moldes calientes y tiempos de cuidado, lo que hace que su fabricación sea más lenta en comparación con otros plásticos. Este apartado lo he titulado del laboratorio al hogar porque vamos a ver los usos que tiene la baquelita. A partir de los años 20, cuando la industria descubrió que era un material muy barato, que era moldeable y sobre todo excelente aislante térmico y resistente al calor, empiezan a aparecer las primeras aplicaciones industriales.
El primer uso de esta época fue utilizarlo en la nueva electrificación doméstica. Se utilizó para interruptores de la luz, enchufes, bases de lámparas. La razón era que no conducía electricidad y, como ya he dicho, resistía muy bien al calor. Una de sus utilizaciones más icónicas de esta época fue la de las carcasas de teléfono. Muchos teléfonos negros clásicos de principios del siglo XX estaban hechos con baquelita. La industria pronto vio que se podían sustituir otros materiales más caros y frágiles en mangos, utensilios de cocina, tiradores de muebles, y también otro uso fue en joyería y accesorios, ya que hacer pulseras, broches y pendientes con este tipo de material resultaba barato y muy bello. Se le llamó el plástico de la realeza, porque fue el único plástico reconocido como joyería. En los años 30, la baquelita ya estaba plenamente consolidada en la industria y su uso se amplió muchísimo, sobre todo por su precio, su versatilidad y su diseño. Uno de sus usos más característicos de la década es la fabricación de radios con carcasas moldeadas en baquelita, lo que permitía diseñar diseños modernos y producción en serie, muy de acorde con los gustos artísticos del momento. También se utilizó en el consumo doméstico, con la creación de objetos como planchas eléctricas, tostadoras, cafeteras, ventiladores, sobre todo en mandos y carcasas, ya que no transmitía ni el calor ni la electricidad. La industria del automóvil también empezó a utilizar piezas que debían ser aislantes o resistentes, pero también que necesitaban belleza, por ejemplo, en volantes, pomos de cambios, botones en los salpicaderos. Durante estos años se produjo un auténtico auge de la baquelita en la joyería y en la moda, sobre todo en los botones decorativos. Era un material barato, colorido y muy acorde con la estética Art Deco. Y por fin aparecen las primeras cámaras de baquelita, un material especialmente hecho para este tipo de productos. ¿Y qué ocurre con la baquelita en los años 40? Bueno, lo primero es que la Segunda Guerra Mundial supuso un gran parón en toda la industria, y especialmente en la industria fotográfica de la que estamos hablando. Cuando volvió la paz, a mediados de la década, el uso de baquelita se convirtió en un uso más industrial y menos diseño. Ya no se buscaba que la baquelita ofreciese objetos versátiles con un diseño acorde a las tendencias artísticas, sino que se buscaba un uso más basado en la economía y en las posibilidades industriales que tenía. Contrariamente a esta idea que estoy diciendo, son los grandes años de esplendor de las cámaras de baquelita, como veremos a continuación. Y a finales de los años 50, se puede ir casi hasta los primeros años de los 60, es el gran momento de la muerte de la baquelita debido a la aparición de nuevos plásticos. Respecto a sus usos, se siguen utilizando componentes eléctricos y electrónicos, pero sobre todo se utiliza en ya transformadores, cuadros eléctricos industriales más que en electricidad doméstica, que también se sigue utilizando, evidentemente. En las radios y televisiones, aparte de utilizar las carcasas, se empiezan a utilizar en las placas, en los componentes de los transformadores, en los soportes de las válvulas. Y en la industria de automoción se empieza a utilizar ya en piezas internas, que son sometidas a calor y electricidad, como pueden ser las tapas de los distribuidores, los componentes del sistema de encendido, los aislantes eléctricos del motor. Y por último, podemos decir que el gran uso de baquelita en aquel momento fue la de mangos y asas, el único uso que ha continuado a través de los años y ha llegado hoy en día, hoy prácticamente el único sitio que se utiliza baquelita son los mangos de las sartenes, porque no hay ningún plástico que soporte la temperatura como la baquelita. Hasta aquí hemos hablado de la baquelita en general, pero ¿cómo se utilizó baquelita en la industria de la fotografía?
Pues hay que analizar sobre todo por qué se popularizó tanto en esta industria. A las ventajas ya mencionadas, como son que eran fácilmente moldeable o que era muy económica, hay que sumarle otras como la ergonomía frente a tipos anteriores, la posibilidad de hacer diseños curvos, novedosos, atractivos y sobre todo una de las principales ventajas es que se podían hacer cierres a presión o encaje que no necesitaban tornillos ni bisagras complejas, que ajustaban mejor las piezas, hacían que fuesen estancos y también ayudaban a que fuesen más fáciles de utilizar por parte de un público menos entendido. Por último, hay que destacar que al poder hacer a través de moldes y hacer formas muy concretas, se pudo reducir mucho el tamaño de las cámaras, haciéndolas más compactas, más fáciles de transportar y más portátiles, que es lo que provoca la gran evolución de la fotografía. Los primeros usos de la baquelita en cámaras entre los años 20 y 29 no fueron en el cuerpo completo. Primero entraron por la parte de los mandos, es decir, los diales. Por eso se dice que la baquelita primero se toca en los mandos, luego se mira porque se empiezan a hacer visores y marcos de baquelita y finalmente se sostiene porque es cuando se empieza a hacer el cuerpo completo. La primera cámara de cuerpo totalmente baquelita es la APM Rajar número 6 del año 29. Si se mira en internet no te va a aparecer esta cámara como la primera, te va a aparecer generalmente la Brownie, la Baby Brownie, porque se considera que esta cámara tiene otros muchos elementos como es el fuelle, pero lo que es la carcasa es la primera que es totalmente de baquelita y además tiene un diseño súper novedoso con estas curvas en la parte frontal que la destacan sobre otras cámaras del momento. Otros ejemplos de cámaras de esta época, ya rozando la década de los 30, serían estas Soho Cadec o esta Kodak Hackett. Número 2, que curiosamente hay que decir que es una de las cámaras más populares y que en todos los museos, exposiciones o análisis libros que he mirado sobre baquelita es la que viene como ejemplo. En los años 30, el diseño de cámaras de baquelita no puede entenderse sin un cambio más amplio. La fotografía deja de ser un ámbito técnico profesional para convertirse en una práctica cotidiana. Durante esta década la fotografía se consolida como un hábito social, se populariza. Ya no se trata de solo documentar acontecimientos importantes, sino de registrar la vida diaria de las familias. El objetivo pasa a ser claro, hacer cámaras accesibles y así surgen modelos compactos, fáciles de manejar, con menos ajustes técnicos, pensados para un público no especializado y a un precio asequible. Los niños y los jóvenes aparecen como nuevos clientes en un mercado potencial. Eso tiene un impacto directo en el diseño. Las cámaras son más robustas, más ligeras, pero visualmente mucho más atractivas. Además, hay un efecto que no tiene nada que ver exactamente con, con la baquelita, sino es un hecho paralelo. Y es que las cámaras de cajón se imponen en la industria a las anteriores cámaras de fuelle y la baquelita va mucho más en consonancia con este tipo de cámaras. La primera cámara que quiero destacar en esta década es la Baby Brownie. Es una cámara que, como ya he comentado, aparece en todos sitios como si fuese la primera cámara, porque es la primera que tiene todo el cuerpo de baquelita, solo unos pequeños detalles en metal. Y fue diseñada por Walter Dorwin-Tig, del que hablaremos posteriormente. Es muy pequeñita, muy versátil, con unas líneas curvas muy características del momento. Fue fabricada tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido durante varias décadas. La siguiente cámara que quiero destacar como ejemplo de la industria europea es la cámara Merit hecha por la empresa Merten Brothers. La quiero destacar no porque sea conocida o famosa, porque es una cámara difícil de conseguir, rara, sino porque es un ejemplo de cómo empresas
como esta que acabo de comentar, que no tiene nada que ver con la óptica ni con la industria fotográfica, sino que era una empresa que fabricaba diferentes objetos para la industria en baquelita, decide por primera vez meterse en el mundo de la fotografía. Es más, si vemos el nombre de Mate, estamos hablando de Mer, que es de Melten, y IT, de bakelit. Realmente esta empresa solo hizo esta cámara. Y por último quiero destacar la Puma Especial porque es una cámara icónica por sus características técnicas, ya que a pesar de su calidad apenas tiene diales, ya que la velocidad funciona por posición. Toda ella, sin excepción, es de baquelita e incluso su visor está escondido, por lo que tiene un diseño totalmente revolucionario. En los años 40 hay que decir que en principio un parón total por la guerra, ya que muchas grandes casas fotográficas detuvieron casi por completo su producción y firmas como Nikon, Kodak o Zeiss pusieron toda su tecnología óptica al servicio de la guerra, fabricando prismáticos, periscopios, miras o sistemas de precisión militar. Durante estos años la cámara dejó paso al instrumental bélico. Cuando la guerra acaba, muchas industrias han desaparecido, sobre todo las que estaban en Europa y en Alemania, y otras terminan siendo desmanteladas o algunas se nacionalizan. Además, hay mucha escasez de materias primas. Pero curiosamente, supone casi el periodo de más cámaras de baquelita. O sea, es una contradicción, pero esto es lo que ocurre. ¿Y por qué? Porque empieza a haber una gran demanda de cámaras domésticas sencillas a un precio muy barato. Y esto la baquelita es lo que daba. También hay que destacar que se desarrolló el estilo Streamline. ¿Y qué es el estilo Streamline? Pues es un estilo que nace a finales de los años 30, cuyos diseños estaban basados en la velocidad y en una tecnología futurista. Se aplicó sobre todo al transporte de mobiliario, pero también a otros campos como este de la fotografía. Sus características técnicas, estéticas, mejor dicho, es que tenía muchas líneas horizontales, líneas muy fluidas, formas redondeadas, pulidas, que daban sensación de movimiento, pero también sobre todo las superficies lisas, que son algo perfecto para materiales como la baquelita. Estos son algunos de los ejemplos de este estilo y creo que a todos los coleccionistas de cámaras, simplemente con ver estas imágenes se nos viene a la cabeza cámaras icónicas que todos conocemos. Como ejemplo de cámara de los años 40, quiero destacar esta Kodak Brownie Hackey, que fue fabricada en 1949 y como podéis ver, todas sus líneas son curvas, incluido el disparador. Fue una cámara que tuvo tanto éxito que se fabricó tanto en Europa como en Estados Unidos y se vendió hasta el año 1961. Otra cámara que destaco, y no son más que cámaras como una serie de cámaras, son las cámaras FEX que se fabricaron en Francia y que tenían unos cuerpos muy característicos con estos cuerpos acanalados en toda su superficie. Y por último, quiero destacar estos años la cámara Kafta Siras del año 48. ¿Por qué quiero destacar esta cámara? Porque es un claro ejemplo de cómo una cámara que durante años se había hecho en metal, que era pesada, de pronto se transforma gracias a la baquelita y es la misma serie, pero la estética y la funcionalidad es totalmente diferente. ¿Qué ocurre en los años 50? Lo he titulado Viva la baquelita, aunque acabo de decir que la baquelita es los años 40 cuando explota, mediante el gran desarrollo que tiene lugar la industria fotográfica en los 50 y su evolución en esta popularización que empieza en los años 40, hace que se inunde el mercado de cámaras de baquelita. Hay mucha influencia de estilo Googie,
que es un estilo que ahora voy a explicar, que se da más en arquitectura y muebles, pero que también tiene influencia en las cámaras. Y solo a finales de la década de los 50 empiezan a aparecer nuevos plásticos sintéticos que compiten con ella. ¿Qué es el estilo Boogie? El estilo Boogie es un estilo que nace en estos años 50, está muy influido por la era espacial, la cultura del automóvil y la estética futurista. Se basa sobre todo en formas geométricas muy llamativas, grandes puntas, líneas redondeadas y sobre todo los colores vivos y contrastados. Y una cosa que aparece mucho no solo en todo el estilo Boogie, sino también en las cámaras, es el protagonismo de la tipografía, tanto por el estilo como por el color. Y todo ello produce una gran sensación de movimiento. Esto es el estilo Boogie. Esos grandes carteles de Las Vegas, curvos con las letras muy estudiadas y un estilo muy futurista. Esto se transmite en las cámaras y como ejemplo de este estilo podemos destacar la cámara Kodak Brownie 127, que si todos la conocéis más o menos, sabéis que hay frontales con rombos, lisa, gris, esta con rayas y sobre todo destaca porque los diales comienzan a ser en color y lo que hablamos de la tipología también en color en los frontales. Otras cámaras que quiero destacar es la Spartus, de la que luego hablaré de los diseñadores, que está hecha en Estados Unidos, año 53, y se caracteriza por estas líneas curvas, las enervaduras, ese visor lateral que no es habitual y sobre todo estos frontales que ya hemos hablado con esa estética y esas letras tan particulares. Y también debo destacar la Viroda Boy, y en este caso la quiero destacar porque si todos tenéis en la cabeza cómo son las Boy 1 y la Boy 2, se parece bastante, pero a esos frontales de un solo color en el que el nombre de la cámara estaba en el propio molde, nos encontramos con este otro diseño donde lo que destaca es estas placas metálicas que acompañan a la baquelita, que le dan color y que destaca tanto el nombre de la cámara como el nombre de la marca. ¿Y qué ocurre en los años 60? Pues que yo lo he titulado La muerte de la baquelita. ¿Y por qué esa muerte? Bueno, lo primero es que aparecen los nuevos plásticos sintéticos mucho más ligeros, más colores. Si estáis pensando un poco en las cámaras americanas de ya los años 60, esas cámaras con colores verdes, rojo chillón, pues estos son estos tipos de plásticos. Además, las cámaras empiezan a ser más precisas, más técnicas y se precisan otros materiales. Y diréis, pero si has dicho que es un efecto contrario hace unas décadas, que de lo profesional se va a las casas. Sí, pero aquí lo que ocurre es que ya las familias, las cámaras y la fotografía se han popularizado tanto que son los usuarios habituales de cámaras, es decir, los padres de familia generalmente, los jóvenes, los que exigen una calidad superior. Emergen marcas como Nikon, Canon, cuando acaba el fin de la ocupación de Japón, con otra mentalidad. Quieren dar calidad al público general. Y las cámaras vaqueritas que se producen en los años 60 son en general modelos, o sea, los últimos modelos de series que vienen de décadas anteriores, como la Brownie 127.3 o la Photos 6. Bueno, después de paso a lo que es la industria general, también hemos hablado un poco de los diseñadores de cámaras, porque la baquelita no solo cambió el material de las cámaras, sino que cambió también quién las diseñaba. El primer diseñador del que quiero hablar es Walter Darwin Tig. Es uno de los más famosos diseñadores industriales que no solo fabricó cámaras, sino otros muchos objetos, y diseñó para Kodak y posteriormente diseñó para Polaroid. Lo característico de este diseñador es que no solo diseñaba las cámaras, sino que también diseñaba las cajas, los escaparates, las campañas publicitarias. Estos son algunos de sus diseños no fotográficos.
que, como veis luego en sus cámaras, muchas de sus ideas son aplicadas. Estas son las primeras cámaras de diseño para Kodak. Aquí no estamos hablando de bakelita, estamos hablando antes de la bakelita, las diseñó durante los años 20, pero os he puesto como ejemplo de que veáis que era un diseñador que cuidaba al máximo lo que hacía. Estas cámaras son una belleza, muchas de ellas difíciles de conseguir. Ya en la segunda época, en los años 30 y 50, comienzan este tipo de cámaras de líneas curvas, rayas, acadrados, con diseños altamente novedosos. La superior es una cámara en metal de apertura frontal, mientras que las dos inferiores son cámaras de baquelita que, aun pareciendo que son muy populares y muy sencillas, tienen una gran calidad. Y esto se demuestra porque fueron utilizadas en los grandes acontecimientos para hacer cámaras especiales de protocolo, cámaras que tienen cierto prestigio y que son difíciles de conseguir. El segundo diseñador que quiero destacar es Arthur C. Cripsey, que tenía experiencia, un diseñador que tenía mucha experiencia en el diseño cerámico y eso le ayudó a hacer diseños en baquelita. Entró a trabajar para Kodak en los años 30, pero tuvo un gran parón por la guerra porque fue al frente, perdió una pierna y cuando volvió la empresa le readmitió en el año 45, fue diseñador durante 15 años hasta que fue nombrado director de todos los diseñadores de cámaras Kodak en el año 60. Estos son algunos diseños que la verdad que todos ellos destacan por varias características. La primera son diseños muy sencillos, muy simples, pero todos ellos con líneas curvas y tienen los colores claros o rojos en diales y ruedas. Muchas veces la misma cámara la podemos encontrar con los diales en gris, en rojo, en beige. También se caracteriza por tener unos visores muy llamativos y grandes, los frontales siempre metálicos y a veces grandes frases incorporados. También quiero destacar a Karl Pouva. ¿Por qué? Porque este diseñador sí se puede decir que era un diseñador de cámaras exclusivamente. Él era óptico, amaba muchísimo el mundo de la óptica y las cámaras, diseñó ya antes de la guerra proyectores y lo que ocurrió es que se quedó en la zona de Alemania del Este y tuvo problemas para diseñar, pero nunca lo abandonó, siguió con el diseño de cámaras y fabricó su famosa Pouva, que lleva su nombre, unas cámaras pequeñas, ligeras, con todas las piezas de baquelita por falta de materiales, exceptuando algunos pequeños detalles. Tenían un tubo extraíble que también era de baquelita y se llegó a vender más de 1,5 millones de ejemplares. A pesar del éxito, fue clasificada como inapropiada para exportar y si alguno tiene esta cámara y la abre, podrá encontrarse con un triangulito amarillo con un 2, que eso es lo que significa. Su producción llegó hasta 1970. También quiero hablar de Raymond Loewy. Fue uno de los más famosos diseñadores industriales. Realmente lo que él diseñó fueron coches y ferrocarriles, es por lo que es famoso, también por logos como los de los cigarrillos Lucky o las gasolineras Shell, también diseñó la famosa nevera de Coca-Cola, pero no puedo dejar de nombrarlo aquí, puesto que fue el diseñador de la Purma de la que antes hemos hablado y ya he comentado que el diseño fue totalmente novedoso y es uno de los grandes ejemplos de cómo el diseño se puede aplicar a objetos técnicos. También fabricó otras cámaras para Ansco como la Ansco Flex o la Ansco Automatic Reflex. La Ansco Flex también es una cámara icónica por esa ventana tipo persiana que no es fácil de encontrar en otras cámaras. También quiero destacar algunos grupos de diseñadores que no tienen nombre y apellido porque eran diseñadores anónimos de equipo, pero que tienen gran influencia en esta industria. Mion significa Manufacture d'Isolat, no sé muy bien francés, en Objet Moulé, que es objetos moldeables, por decirlo de una manera. Es una empresa de objetos varios de baquelita
y fabricó muchísimos modelos, pero lo importante es que muchos de esos modelos fueron copiados posteriormente por otras industrias fuera de Francia. Dejaron de hacer cámaras en el momento que la baquelita decayó. Aquí vemos algunos de sus modelos, como la Fotas, que fue un gran éxito de venta y que además se caracterizan porque las tapas de los objetivos también estaban hechas en baquelita, generalmente con el nombre de la empresa. Las cámaras de miniatura japonesa tampoco tienen autor y a veces incluso no tienen ni siquiera marca reconocida. Se fabricaron más tarde que en el resto de zonas, las cámaras estas de baquelita, aguantaron casi toda la década de los 60 porque no había materiales en el Japón ocupado. Y cabe destacar que hubo muchísimos modelos, estas son algunas de ellas, son muy pequeñas por falta de materiales primas, usan película Volta y yo destacaría esta que está en el medio, la mamilla Mami, que es la única cámara mamilla hecha en baquelita y de tamaño miniatura. Por último, quiero destacar el Clúster de Chicago. Es un grupo de empresas que todas tienen más o menos la misma dirección, fabrican el mismo tipo de cámaras, son modelos prácticamente idénticos. A veces no se sabe si se están refiriendo al nombre de la cámara o al nombre de la marca. Y yo creo que se merecería una tesis doctoral si alguien es capaz de seguirle el rastro. Como ejemplo de esto que estamos diciendo, nos encontramos con estos tres modelos, veis que son diferentes pero muy parecidos, pero es que cada uno de ellos pues, lo puedes encontrar con muchos nombres diferentes. Y un ejemplo es que el de arriba, la que pone Remington, se puede encontrar con todos estos nombres que podemos ver a la izquierda. ¿Y qué huella deja la baquelita en la industria fotográfica española? Pues vamos a ver. En los años 40 hay una inexistencia total de un tejido industrial. O sea, acabar la guerra, hay gran destrucción y no hay apenas industria, pero ya no solamente fotográfica, sino de otro tipo. Pero es que además añade que la fotografía se considera un elemento subversivo, se considera un elemento de posible utilización por parte de la oposición al régimen recién establecido. Por eso, esa es la razón por la cual la fotografía es una de las pocas industrias que no tiene ayudas tras la guerra. En los años 50 asistimos a una mejora progresiva de esta situación económica con la reactivación de lo que se llama el fotógrafo aficionado, la fotografía familiar, que tiene un incipiente asociacionismo permitido por las autoridades en lo que respecta a concursos, a grupos. Es un mercado con un bajo poder adquisitivo todavía, que va a optar por cámaras muy sencillas, que lo que va a importar es la demanda de película fotográfica. En este mundo que nos encontramos tan pobre, cabe destacar a Julio Matutano. Julio Matutano es un empresario que era matriciero, eso le ayudó mucho a adaptarse a las nuevas necesidades de la baquelita y que junto a sus hijos, que además los preparó haciéndoles estudiar Bellas Artes, convirtió en España por primera vez el diseño de cámaras en un arte. Hay una falta de competencia total, generalmente no hay fabricantes de cámaras, hay algunas pequeñas empresas o comerciantes que comercializan otras cámaras extranjeras, pero es verdaderamente el primer fabricante en serie español. Son diseños muy novedosos y por primera vez en España se hace una cámara pensando en los jóvenes, la Capta Baby. Estos son la mayoría de los modelos que se conocen de la empresa Capta. Como veis son parecidos, todos en baquelita, con unos visores muy pequeños en torreta y que destaca por su simplicidad, pero también por su diseño. Otras cámaras españolas de baquelita, nos encontramos por ejemplo esta Fotes, que es una cámara que es evidentemente una copia descarada de la Fotas.
pero es que no lo oculta, o sea, es que es el cuerpo, no sabemos si incluso es la misma patente o incluso los mismos moldes. Esto ocurre mucho con las cámaras francesas. Otro caso que creo que debemos destacar es Univex. Univex es una marca española que en un momento dado estuvo distribuyendo la marca Univex americana y es muy difícil a veces distinguir porque en un momento dado se quedó con el nombre, se quedó con el logo, no sabemos si de manera realmente se llegó a un acuerdo o realmente robaron el nombre. No hay documentación. eh, Al principio utilizó este nombre de Univex solo para distribuir las plumas porque había pedido la distribución de las plumas Montblanc, pero luego ya lo utilizó para todas sus cámaras. Otras cámaras pueden ser, por ejemplo, Howell, que es una cámara muy conocida, que se vendió mucho, pero también es un poco imitación a estas cámaras que hemos hablado por parte de Chicago. Ontario es una cámara menos conocida, pero que destaca por su diseño. Es una fábrica dirigida por Rafael Lozano. La marca Cabes con las cámaras Floda, que tenían un frontal así metálico, pero el cuerpo sigue siendo baquelita. Y también cabe destacar la Pronta, que es una cámara que es una copia descarada de cámaras de la cámara Olbia francesa. Y bueno, como curiosidad final, os diré que he estado buscando, no he buscado museos de fotografía porque eso evidentemente hay muchas, pero sí he buscado museos de baquelita para ver si en ellos había cámaras. Me he encontrado en este momento, hay 3 abiertos y uno que está en Londres, actualmente no tiene sede. Y luego he encontrado en los últimos 10 años una serie de exposiciones sobre baquelita. En todos los casos he encontrado cámaras, pero quiero destacar dos. Quiero destacar la exposición que se hizo en Viena en el año 20, que se llama The George Cars Collection, que la primera vitrina que hay en la exposición, es esa que vemos ahí en amarillo, estaba llena de cámaras fotográficas. Y la exposición por excelencia de cámaras de baquelita es la exposición Cámaras de colección, la época de baquelita, hecha por nuestro gran maestro Gerardo Aceveda, que se hizo en Murcia en el año 2020. Muchas gracias por todo.